de nuevo aquí con ustedes, Energía y Sociedad, Canal 45 y en Claro, Canal 2. Un placer estar con ustedes una vez más. Ingeniero, el dólar, tenemos el caso del dólar y los alimentos. Cuéntame, ¿cómo andan? Mire, dijimos que hay en la opinión pública, lo cual está muy correcto, el pueblo está preocupado. ¿Por qué el dólar está bajando? Qué bueno que el dólar está bajando. Yo soy de lo que pienso que el dólar debe ponerse a 10 por 1. Sí, porque mientras más sube la moneda, hay que destacar algo muy importante. La fortaleza de un país no depende del ejército que tenga. El ejército para sostener esa fortaleza. Es su moneda. Es la moneda. Correcto. Lo que determina que un país es poderoso es la moneda. Entonces una moneda que está 50 por 1 no puede ser poderosa. Una moneda que está a 1 por 1 o a 2 por 1 es una moneda poderosa. No está devaluada. Está devaluada, el 50%. Entonces, sí. ¿Qué significa eso? Que si nuestra moneda estuviera a 10 por 1 o a 5 por 1, nosotros tuviéramos una mejor vida. Correcto. Y los empresarios se tienen que ajustar al mercado, porque el mercado hay que trazar esa línea. Entonces, nosotros tenemos que dejarnos de decir, bueno, porque le afecta a tal sector o a este sector. A Luis Fernando García no le interesan los sectores. A Luis Fernando García le interesa cuando yo voy al banco o cuando yo quiero hacer una transacción, si me afecta a los bolsillos o no. Es un asunto de intereses. Porque afortunadamente para mí, eso vamos a decir con toda humildad, yo tengo otra visión de lo que es realmente la vida y la cultura nuestra, por el hecho de estar muchos años viviendo en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Una vez, perdón, y esto está correcto. Mantenga la idea, una vez le preguntaron al presidente de Francia en el año 1868, Charles de Gaulle, un año antes de salir del poder, estaba James Foster Dulles, que era el secretario de Estado de Estados Unidos en el gobierno de Richard Nixon, y estaba el señor llamado Alan Dulles, que era el jefe de la CIA. Cuando Alan Dulles llega, le pregunta al presidente francés, y el presidente francés le hace la pregunta, le dice, ¿cómo anda Francia? Le dice Alan Dulles, todo anda bien, y le pregunta el presidente francés, ¿quiénes son los amigos de Estados Unidos? Porque Francia entendía que era amigo. Y dijo Alan Dulles, Estados Unidos no tiene ni amigos ni enemigos, tiene intereses. That's it. Entonces, tenemos que estar claros. Entonces, hemos visto que dice, miren, si el presidente pone aranceles cero, va a afectar a los productores locales. Bueno, pero que usted no va al supermercado con los productores locales. Los productores locales que se ajusten a la competencia que es saludable. Punto. Ahora bien, yo soy pro mercado y pro justicia. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que el mercado ajusta los precios. Y si el mercado ajusta los precios, a usted no le debe importar lo que pase fuera de ahí. Ahora, lo que sí a usted le tiene que importar, que es lo más importante en una sociedad avanzada y una economía avanzada, es que el dinero suyo no se vaya a los bolsillos de los funcionarios corruptos. Porque por cada millón que se pierden 10 empleos directos. Eso sí tenemos, mínimo. Eso sí tenemos mucho. Entonces eso es lo que nos debe importar a nosotros, no si afecta a este sector o no. Porque cuando un funcionario se lleva 30,000 millones de pesos y por cada millón perdimos 10 empleos, haga los cálculos para que usted vea cuántas familias hoy están desamparadas, cuántas familias no tienen hogar, cuántas familias no tienen salud, porque ese funcionario se llevó el dinero. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que ahora va a tener que entrar el gobierno y el Banco Central a colocar en Wall Street 30,000 millones de pesos. Son 3 millones de empleos que está robando. Sí, no, pero hay que ahora que colocar 30,000 millones de pesos en bonos soberanos para que el pueblo ignorante, en su mayoría que somos, volvamos a pagarlo 10 veces más porque ese funcionario se llevó ese dinero y nosotros lo cruzamos de brazos. Una sociedad decente que se respeta no permite eso. Sí, ingeniero. Entonces, el problema nuestro no es el gobierno ni los gobiernos. Es la sociedad. Es la sociedad. Y nuestra sociedad, tenemos que decirlo y vamos a poner el dedo en la llaga, o tenemos un problema mental o estamos enfermos todos. Porque si usted va a un banco, usted es un gerente de un banco no se puede llevar 1 millón de pesos porque cae preso. Entonces, ¿por qué un funcionario se tiene que llevar 100 millones de pesos? Y llevarse con esos 10 empleos directos por cada millón. Porque él sabe que no va a caer preso. Entonces, es un buen negocio. Me robo 500 millones de pesos, hago 2 años y medio o 18 meses en prisión y me quedo con mi dinero con un negocio redondo. Es un mejor negocio. Entonces, una sociedad que permite eso, es una sociedad que está enferma. Así es. Una sociedad que tiene un cáncer y que hay que extirparle eso. El legado de este gobierno
Y el legado de este presidente no va a ser las construcciones que haga ni de ningún gobierno, porque usted nunca ha escuchado al presidente de Estados Unidos decir yo hice un puente, o hice una carretera, o hice un túnel. No. El legado de un gobierno es la fortaleza de sus instituciones, porque esa es la columna vertebral y son las columnas de una sociedad decente que se respeta. O por hasta Cañada inauguran y dan primer palazo. Está bien que si lo quieren dar, que lo den. Ahora, no me permita que los funcionarios lleven el dinero. Además de lo que usted acaba de mencionar, ingeniero, es importante resaltar que aquí nosotros, la República Dominicana, según el estudio de la CEPAL, que salió en América Latina, nosotros tenemos un desempleo de un 19% la media. Sin embargo, en la República Dominicana, en la juventud, esa media de la juventud está en un 34%. Es Exactamente. Decir, que ni trabajan ni estudian, los ninis. Lo que no hacen, ni hacen nada. Si tenemos una población de 10.4 millones, el 60% es joven, entonces tú tienes un 34% que no trabaja, estamos hablando que tenemos más de 1.6 millones que no trabajan. Exactamente. Entonces, volviendo a la pregunta original del dólar que está subiendo, queremos que el señor director, si fuera tan amable, coloque la gráfica número 8, que dice dólar sube y explota el mercado Forex. Entonces, miren, el índice del dólar ahí está en 109.915. O sea, si lo vemos en el 21, estaba 90, su índice está 109, casi tocando 110. Entonces, ¿qué significa eso? Que el dólar está bajando en la República Dominicana y vamos, lo cortés no quita lo valiente. Sí. El Banco Central ha entrado de forma agresiva a combatir la inflación. Sí. Y la única forma que tiene fuerte de entrar es subiendo el valor del dinero, el precio del dinero. La tasa de interés. Entonces, el año pasado en diciembre estaba a 3%, hoy está a 8%. Sí. ¿Qué garantiza eso? Bueno, que nosotros no salgamos a buscar los pesos que tenemos para buscar dólares. Entonces, porque nos están pagando una buena tasa de rendimiento y entonces aguantamos los pesos en los bancos. Y no se va el dinero fuera y no se va la inversión extranjera. Pero el dólar está explotando en la bolsa, eso significa que si el dólar sube en la bolsa y la inflación está subiendo en la bolsa, aunque el dólar baje en la República Dominicana, los alimentos todavía no van a bajar. ¿Hasta cuándo? Hasta que la recesión o la inflación comience a ceder, que tarda entre 3 a 6 meses mínimo, que es un tiempo prudente donde los commodities asimilan eso y los mercados, porque todavía hay mucha incertidumbre en los mercados y todavía hay profesionales entrando a posiciones largas en los mercados futuros y en los mercados de commodities. Posiciones largas para aquellos que no son expertos en el Comprando. tema. Bueno, lo bonito de Wall Street es que Wall Street tiene su propio lenguaje. Sí. Posición larga, cuando Luis Fernando García está en posición larga, está comprando cualquier tipo de instrumento financiero en la bolsa. Llámese derivados, llámese opciones, commodities, futuros, acciones, lo que sea. Si tengo una posición larga, estoy comprando. Ahora, cuando estoy en una posición corta, estoy vendiendo. Sí, muchas personas usted ve, por ejemplo, en Twitter, que yo es la red que más utilizo, Twitter, diciendo que de qué vale que el dólar esté barato aquí si todo sigue caro. Ya usted ha dado... Bueno, le dijimos que el dólar que se usa aquí no es el dólar que está en Estados Unidos, no es el dólar que está en el Forex. Por eso le dijimos al señor director que la gráfica número 8 del dólar, su índice está en 109.9115, está explotando, ahí se ve, eso no aguanta un debate eso, ahí está en blanco y negro. No, Sí. de hecho, yo he hecho varios comentarios Sí. en la red, donde voy poniendo cómo van cayendo las diferentes monedas poderosas del mundo, como la libra esterlina y el euro frente al dólar. Pero entonces, mire esto. Lo que pasa con el dólar es que es la moneda commodity de los commodities. Valga la redundancia. Bueno, ¿y qué es eso? ¿Con qué se come eso? Es que los commodities, el dólar, por ser la moneda del sistema financiero internacional y que fue implementada luego del acuerdo Bretton Woods, cuando la Reserva Federal, pues lo que Estados Unidos queda con todo su poder, su poderío militar y económico después de la Segunda Guerra Mundial, el dólar pasa a liderar el sistema, la moneda. Entonces, esos commodities que compramos, ese café, ese azúcar, tenemos que comprar dólares primero. Entonces, cuando ellos bajan, el dólar sube y viceversa, porque tiene una correlación negativa. Entonces, el mercado asimila eso, pero tarda en asimilarlo. Entonces, ahora que la Reserva Federal está subiendo la tasa de política monetaria en 2.50, el mercado Wall Street asimiló ya que esa política debe ser 3.50 y está en 2.50. ¿Qué significa eso? Que el precio de la bolsa actualmente, donde está ubicada el Dow Jones 30, el Dow Jones Transportación y la bolsa, nos dice a nosotros que incorporó la política monetaria de 3.50 ya. Entonces, estamos esperando que la Reserva Federal vuelva a subir la tasa de rendimiento. Ahora el 21 pero eso fortalece más el dólar. Correcto. Entonces, si yo tengo dólares o tengo otro tipo de moneda
y sé que va a fortalecer esa moneda en el mercado internacional. ¿Qué yo hago? Bueno, que me voy a esa moneda, porque es un asunto de intereses, y los intereses deben de estar en la moneda que represente al sistema financiero internacional. Y esa moneda, nos guste o no, es el US dólar. Así es. Vale Y decir. y destacar esa brillante presentación, y sobre el dólar usted acaba de decir, ingeniero, Que va a seguir subiendo. Correcto, que es importante plantear esto, porque usted plantea sobre el tema de Bretton Woods. Hay que recordar que antes de Bretton Woods, quien planteaba sobre esto era John Maynard Keynes, Sí. que era un economista inglés que planteaba sobre todo el tema del PIB, que es el Producto Interno Bruto, que lo definió como no es más que el consumo, el gasto público, la inversión y la relación que existía entre la exportación y la importación. Entonces ahí definía el... Bueno, páralo ahí. Correcto. Mire, páralo ahí. El índice del dólar y las monedas, Sí. lo que importa más es la relación entre exportación, importación e inflación. Así es. Entonces, ¿qué es lo que está atacando el Banco Central, el gobernador del Banco Central? La inflación. La inflación. ¿Y qué está, Aumentando. ¿Y qué está promoviendo el presidente de la República? Más exportación. Entonces, por eso el dólar baja. Correcto. El peso baja con relación al Correcto. dólar. Esa es la razón principal. sí, Pero ese dólar nuestro, ese peso nuestro, si usted va a comprar materia prima en Estados Unidos o en otro sitio donde usted quiere, en otro mercado, tiene que buscar más dólares porque está subiendo la bolsa. Correcto. Entonces, lo que le costaba 50, para ponerle un ejemplo, en el extranjero, mañana lo va a costar 55. Entonces usted tiene que buscar, aún esté a 52 aquí, o se ponga a 53, usted lo compraba en 50, ahora usted va a tener que buscar esos 5 dólares adicionales. Son 55 que le cuesta. ¿Por qué? Porque está subiendo la bolsa. Entonces, no tiene nada que ver el peso. El peso dominicano no tiene, vamos a ser No reiterativos, juega ningún papel no juega ningún en papel la economía global, no, nada. en lo absoluto. Correcto. Porque no está integrado Sí. al índice del dólar. Correcto. Y como no Que está son 7 monedas en realidad. que son 17 países, sí, seis. se moneda de 17 países. Entonces, como no está integrado al índice, pues no tiene ninguna validez, no tiene ningún efecto en el índice. Es el índice que afecta a todo el mundo. Entonces, si yo tengo el control del mundo con estas 6 monedas de 17 países, porque lo que determina que un país es fuerte es su moneda, y yo sé que esto es así, entonces yo no tengo que ver la moneda de 200 países. No, de ninguna Yo veo la moneda de 6 monedas de 17 Ya países. tú sabes cómo anda el mundo. Con esto. Sí. Entonces esto me dice cómo anda el mundo y hacia dónde nos vamos a mover y cuáles son, qué tienen que hacer los empresarios, porque esto ataca 11 sectores en la bolsa. Sí, Entonces, sí, como afecta a 11 sectores en la bolsa, que son los sectores de todas las empresas mundiales, no importa a qué usted se dedique, no importa cuál sea su empresa. Por ejemplo, yo soy ingeniero civil de profesión y nosotros usamos materiales de construcción, cobre, varilla, cemento. Bueno, esto lo afecta más caro. ¿A dónde hay que comprarlo más caro? Entonces, no es beneficioso para una empresa constructora conocer que el cemento va a subir 6 meses antes y que el cobre va a subir 6 meses antes y que la varilla va a subir 6 meses antes. Bueno, yo lo sé eso. Un profesional de bolsa lo sabe eso. Entonces, esa información hace de una constructora mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque cuando construye sus apartamentos y si se ahorra un 10% en la compra de los materiales, cuando lo va a vender, vende más barato que todo el mundo, entonces todo el mundo le compra ese. Ese termina, no importa cuándo termine. Entonces, la información da dinero. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo globalizado y los mercados, el mundo entero, se controla desde Wall Street, con usted y sin usted, y más allá de usted. Pero tiene su ventaja que el dólar aquí, el que manejamos, ¿verdad?, esté más económico. Claro que sí, por supuesto, tiene su ventaja. Si estuviera más caro, fuera No, peor. peor todavía. Exacto, Peor. recordando lo Y que pasó en el 2002, 2003, que el dólar llegó hasta 60. Sí, pero en el 2002, 2003, no, el dólar no llegó a 60 porque llegó a 60 porque en la política del gobierno, no. No, se produjo una Aquí crisis. hubo una distorsión. Es más, mire, ingeniero, le prometo Ok. traerle el próximo mes ese análisis del dólar por 20 años. De acuerdo. Y vamos a demostrar aquí, recuérdenmelo, vamos a demostrar aquí que no fue que el dólar subió por el gobierno, no. El dólar estaba subiendo, iba a bajar porque estaba bajando en los mercados. Ahora, ¿qué hubo en la República Dominicana? Que se creó en la opinión pública una incertidumbre y los agentes económicos, nosotros no hemos dicho que Wall Street no quiere saber del gris, que no existe el gris, que todo blanco, todo negro. Entonces aquí se creó un pánico porque el presidente habló mucho y la opinión pública en ese momento, que estaba liderada por el partido que tuvo en el gobierno por 16 años, bueno, fue fuerte.
y mandó mucho pánico y las personas no, salieron a correr dólares. Y manipuló el Una tema. manipulación total y Sí, absoluta de la opinión y que pública. Arturo se prestó por esa bala. Óigase, una manipulación total y absoluta de la opinión pública. Y eso lo estamos diciendo con mucha responsabilidad. Y el próximo mes vamos a traer ese análisis por los pasados 24 años del dólar, incluyendo esa fecha, del 96 al 20. ¿Para qué? Para que el pueblo entienda qué fue lo que pasó en esa fecha. Que no fue que el gobierno bajó dólar. Ningún gobierno, y vamos a prestarle atención a esto, hágase bien, ningún gobierno en ninguna parte del mundo ni baja ni sube dólar. Quien lo sube es el mercado. Ni siquiera el presidente de los Estados Unidos tiene el poder y la autoridad para subir o bajar el dólar. O sea que si mañana vemos en la opinión pública que hay sectores que dicen que van a subir o bajar el dólar, eso es falso de toda falsedad. Y nosotros tenemos la prueba para probar eso. Y si usted dice que va a subir, usted no puede sentarse aquí con nosotros a probar por qué va a subir. Porque si usted no tiene 100.000 millones de dólares para inyectar sobre el mercado Forex, entonces usted no puede subir absolutamente nada en la bolsa de valores. Exacto, por eso las velas, cuando están en los gráficos, crece, es decir, es de mayor o menor tamaño, dependiendo. Nos dice la cantidad de dinero que está entrando, de volumen. Los inversores que están ahí. Exactamente. Y dependiendo de las instituciones. Ya los inversionistas institucionales, ya lo dijimos, que ni siquiera el presidente de Estados Unidos puede decir yo voy a subir o voy a bajar el dólar, porque eso es falso de toda falsedad. Mucho menos un presidente dominicano donde el dólar no tiene ninguna incidencia, el peso no tiene incidencia. Porque el dólar tiene que ver estrictamente con la Reserva Federal. Sí, pero ni siquiera la Reserva Federal toma medidas. Y correcto. quien lo sube o lo baja es el mercado. El mercado, él toma claro, medidas. Sí, toma medidas. Entonces el mercado reacciona a lo que él hace. Correcto. Entonces es una reacción. Cuando el presidente de la FED habla, pues se mueve, dependiendo de lo que diga, se mueve y sube y baja. Sí, claro, pero entonces el mercado reacciona ¿por qué? Porque cuando él va a hablar millones, están observando lo que él dice y sacan con pinzas. Pero en el gobierno, la persona más importante en tema económico en Estados Unidos es la secretaria del Tesoro. Claro, porque esa es la que maneja las inversiones, el dólar y todo eso. Correcto. Entonces, pero quisimos hacer esa acotación de que el dólar, ningún presidente de ninguna parte del mundo ni lo sube ni lo baja. Y el que lo diga, el funcionario que diga eso, está mintiendo. Nos lo estamos diciendo en blanco y negro. Se lo estamos diciendo en televisión nacional. Para que el pueblo entienda que en el 2002, en esa fecha, nos hablaron mentira. Y en la próxima intervención nuestra, vamos a traer esa gráfica de 20 años y vamos a probar lo que estamos diciendo aquí hoy. En enero, el presidente ratificó a Valdés Albizu. Correctísima la decisión. Sí. Yo lo hubiera hecho. El Alan Griezmann dominicano. No, porque es que hay algo importante. En esa ratificación, que yo he sido el más crítico del señor Valdés Albizu, de su política, es un asunto de gerencia. Sí. En tiempo de crisis, este país, el gobierno toma posesión con el país cerrado, con una pandemia, y se pierde el 40%. En Estados Unidos se perdieron 40 millones de trabajos en 2 años. O sea, los trabajos que se alcanzaron en 10 años, en 2 meses se perdieron, en 2 meses se perdieron. Entonces, si Estados Unidos pierde 40 millones de trabajos en 2 años y le tomó 10 años alcanzar esos 40 millones, imagínense usted la crisis mundial. Entonces el presidente no podía inventar y decir yo voy a poner un gobernador de Banco Central, porque esa inflación que tenemos hoy de 10, un 16 en otro sitio, que le vamos a poner que en Alemania tenemos una inflación, esa es la número 7, señor director, para que veamos Germany Food Price Inflation Year to Date, de un año en otro año, en 16.60. La gráfica número 7, entonces explotando en Alemania la inflación. Entonces, si esa inflación y esa canasta familiar le hubiese tomado a este gobierno, que cogió el poder sin dinero, con deuda no tiene dinero ni siquiera para pagar las nóminas, le coge con otro gobernador del Banco Central. La poblada que se hubiese llamado aquí hubiese sido peor que la de 84. De cuando se Salvador. ¿Por qué? Porque le hubiera dado la carne de cañón a la oposición para que discutiera eso, para que hablara sobre el tema. Fíjate, no saben gobernar, porque se le fue la iniciativa. No, es un tema de confianza, ¿verdad? Claro, ese es el gobernador suyo de 12 años y ese es el gobernador suyo de 8 años. Y tiene 20 años el gobierno y yo decidí dejarle a ustedes. Entonces ustedes no pueden hablar ahora. Así es. Es el mejor que tenemos. Y como se dice, el viejo anécdota que dice que pasando el río no se puede cambiar de caballo. No estamos diciendo que el señor Valdés Albizu, él tiene la capacidad para dirigir el Banco Central. Nosotros no estamos cuestionando eso. Estamos hablando de la gerencia del presidente. Correcto. Por un asunto estratégico en el momento en que él asume la presidencia. Correcto. No era conveniente cambiarlo porque hoy
le hubieran creado una poblada a él. Hoy, con esos precios, esa inflación, mira que no saben gobernar, no, pero yo soy el gobernador suyo, usted duró 12 con usted duró, usted no tiene capacidad para criticarlo, Correcto. usted no tiene la calidad para criticarlo. Ay, el otro duró 8, usted tampoco, tiene 20, yo decidí dejarlo, 4 más. ¿Hay algún problema con eso? Y así Eso es. se llama ser gerente. Sí. Y el presidente, Luis Abinader, es un gerente. Así es. Nosotros vamos a hacer un corte y volvemos con el ingeniero Luis Fernando García. Interesante entrevista. Un hombre que viene a hablar de bolsa, el experto en bolsa. Muchas gracias.